Bienvenidos, queridos alumnos, a su clase de Pentateuco. Hoy, lunes 13 de marzo de 2023. Damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de nuevamente conectarnos, los que están en vivo o quienes estarán viendo la grabación, depende la hora. Pues la verdad que me alegra principalmente a mí el hecho de que podamos seguir reflexionando sobre esta hermosísima literatura que es el fundamento de una historia maravillosa, ¿no es cierto? Que la Biblia nos va narrando de una manera magistral. Y bueno, estamos analizando lo que son los relatos creacionales, los simbolismos profundos que encierra estos relatos y cómo confrontan la fe. No olviden ustedes, hermanos, que los relatos del texto sagrado provienen de la fe del pueblo para la fe del pueblo. Y eso tiene que suceder también con nosotros. Es decir, analizar los relatos creacionales, sumergirnos en sus simbolismos, analizar cuáles son las cosas más profundas que nos quieren comentar estos relatos, deben provocar eh, un crecimiento de nuestra fe, debe provocar algo en nuestra fe. Si no, no tiene caso, ¿no es cierto? Solamente quedaría como una especie pues de querer satisfacer nuestro intelecto o nuestra curiosidad al respecto. Así es que bueno, no olviden, los textos sagrados son escritos desde la fe del pueblo, desde la fe de los escritores que tenían una piedad en su relación con Yahvé y que tienen la intención de escribirla a las siguientes generaciones para causar el mismo impacto de su fe y decirles, bueno, lo que nosotros creemos está basado en esto. Y ustedes tienen que decirle también a sus hijos y a los hijos de sus hijos, nosotros creemos en esto porque la palabra dice esto. Entonces, es allí donde nosotros le damos el sentido de ser escritos para la fe, para nuestra fe. Bueno, antes de iniciar, vamos a hacer un breve repaso. Les voy a pedir que me digan qué vimos la clase pasada, qué recuerdan de la clase pasada. Y antes de que alguien quiera tomar la palabra para compartir que vimos la clase pasada, bueno, como ustedes sabrán, ya está la segunda tarea de la calificación de la materia. Recuerden ustedes que tenemos dos actividades, tenemos el foro, ¿no es cierto? Tenemos el reporte de lectura. Bueno, quise subirlo de antemano para que tengan el tiempo suficiente. La entrega de esta tarea es hasta abril, si no mal recuerdo, 5 o algo así de abril. Así que tienen tiempo suficiente para leer el material, ¿no es cierto? Y empezar a hacer los mapas mentales por cada apartado. Quienes ya le dieron una ojeada al material y quienes no, bueno, ya cuando lo den se darán cuenta. Este es un interesante resumen con mucha información que tiene que ver con todo lo que es la literatura de la Torá. Y el comentario bíblico siglo XXI de donde es tomado, lo va a mencionar como por apartados, como por capítulos, como por lo que ustedes gusten y manden, ¿ok? Entonces ustedes tendrán que hacer un mapa mental de Éxodo, luego de Génesis, luego de Éxodo, luego de cada uno de los libros, y luego vienen algunos comentarios de otros apartados de otros temas. Bueno, esos también ustedes tienen que elaborar un mapa mental por cada uno de esos apartados. ¿Ah? Entonces tienen que ser, no sé, la verdad no tengo no hice la cuenta, no recuerdo, pero no sé si tienen que ser 7, 8, 9 mapas mentales, no lo sé, pero eso les va a permitir a ustedes desentrañar de manera más puntual los temas que abordan este artículo sobre el Pentateuco y que a nosotros nos va a dar una mejor claridad de lo que esta literatura significa. Entonces, por favor, empiecen a leerlo, no lo dejen al final porque van a hacer cualquier cosa. Por favor, no lo dejen al final. Imprímanlo ya o léanlo desde su computador o de sus tablets, pero no lo dejen al final. Es un escrito de algunas hojas que no son pocas, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, bueno, en un día me lo leo, no les va a dar tiempo, no les va a dar tiempo, ¿ok? Así que, por favor, les suplico para mejor provecho de la clase y de su preparación, puedan leerlo con anticipación, ¿ok? Muy bien.
¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué recuerdan? Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase pasada, quienes estuvieron presentes o ya vieron la grabación. ¿Qué recuerdan? Quien quiera comentarlo, abra su micrófono y comparta, por favor. Permiso, pastor. Adelante, Miguel. Sí, bueno, lo que recuerdo, una de las cosas que recuerdo, el hecho de la creación de Dios y lo que usted mencionaba de que, bueno, los que creen en la evolución, que decían que de pronto viene de una partícula o de una micropartícula o algo muy pequeñito, que de ahí empezó a evolucionar, pero finalmente esa partícula tuvo que salir, aun por mínimo que sea, tuvo que haber salido de algún lugar, alguien lo tuvo que haber hecho, bueno, y ese alguien concluyó usted diciendo que finalmente es Dios. Si fuese el caso que no es así, pero si fuese el caso que fuese así, en el peor de los casos, igualmente Dios sería quien hubiese hecho esa primera creación. Que usted aclaró bien que no es lo que creemos, que no es lo que nosotros pensamos. Pensamos en que Dios es el creador de todas las cosas, pero si finalmente, por un instante solamente pensásemos de esa manera, aún esa pequeñeza lo hubiese hecho Dios. Muy bien, gracias, Miguel. Interesante, me gustó mucho lo que te quedó. Es cierto, es cierto. Concediendo sin conceder, decimos o decían los abogados antes, concediendo sin conceder que así fuera, finalmente la conclusión sigue siendo la misma o el resultado sigue siendo el mismo. Es Dios quien lo creó. Nadie puede crear nada de la nada. ¿Ok? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Permiso. Sí. A mí, a mí por ahí me quedó la parte, me quedó muy grabada la parte de ser creados a su imagen y semejanza. Por ahí también uno a veces tiene esa perspectiva de cuando lee esa parte de decir imagen y semejanza, como que Dios es un tipo barbudo y parecido a nosotros, pero que esa parte se refiere más a que como un enunciado de que nosotros somos hijos, un enunciado de filiación con el Padre, ¿no es cierto? Ser creados a su imagen y semejanza. Por ahí eso es lo que más me quedó esa de la clase anterior. Muy bien, gracias. Y gracias por comentar eso. Yo no, lo que voy a decir ahora no lo dije en la clase pasada, lo digo ahora. Cuando nosotros analizamos el término de imagen y semejanza, hemos llegado a la conclusión de que el término reside en pensar que Dios tiene nuestra forma humana, ¿no? El famoso antropomorfismo. Eh, Sin embargo, nosotros leemos en el texto sagrado que para referirse a Dios, los escritores bíblicos usaron formas eh, antropológicas para referirse a Dios. Es decir, si ustedes leen el famoso pasaje del Génesis, capítulo 20, cuando hemos leído el tema de los 10 mandamientos, dice que Dios sacó de la tierra de Egipto, ¿no? No, no es Éxodo, perdónenme, hermanos, ahora recuerdo dónde, con mano fuerte y brazo extendido. Eh, Quiere decir entonces que Dios tiene una mano y quiere decir que Dios tiene un brazo, ¿no? Hay otros salmos que dicen que Dios, sus oídos y sus ojos están atentos, ¿no? A nosotros. Entonces quiere decir que Dios tiene ojos y tiene oídos. ¿M? Este, Cuando nosotros vemos, por ejemplo, eh, ese tipo de expresiones, no quiere decir que Dios tenga ojos como los nuestros, porque entonces nos meteríamos en un problema de saber, los tiene marrones, los tiene celestes, los tiene de color eh, grises, son grandes, son chiquitos, son como los japoneses. No significa que Dios tenga eso,
Sin embargo, es la forma que los autores sagrados utilizaron para transmitir el mensaje que fuera entendible a cada uno de nosotros. Ese es un punto. El segundo punto, hermanos, es que si nosotros pensáramos en la antropometría de Dios, que tiene que ver con los rasgos del ser humano en cuanto a su condición física, tendríamos que analizar algo que va inherente a nuestro cuerpo humano, que tienen que ver con nuestros genitales o tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Y que evidentemente la cosmovisión judía siempre consideró a Dios en una figura de varón, ajá, de varón. Sin embargo, el texto sagrado o los autores bíblicos no le prestaron demasiada importancia o no hay una referencia puntual hacia la sexualidad, ¿no? Diríamos, transmitida en los genitales del ser humano. Esto es muy curioso o muy contrario, toda vez que los dioses paganos que circuncidaron a Israel, principalmente los dioses cananeos, sí hacían referencia a la sexualidad o a la genitalidad de sus dioses. Por eso nosotros miramos que el gran dios Baal, el dios que va a competir con Yahvé, diríamos en el sentido, en el buen sentido de la palabra, diríamos competencia. Dios no tiene competencia con nadie, pero que va a competir en la cosmovisión del pueblo de Israel. Baal es el dios de la fecundidad, ¿no? Es el dios de la sexualidad, de cuando alguien es fecundo sexualmente, evidentemente produce mucho, tiene muchos hijos. Entonces Baal con su esposa Astarot, pues evidentemente fecundaron un montón de cosas. Y pero eso no sucede con el Señor. Entonces, el término imagen y semejanza no tiene que ver con un sentido de antropología física del ser humano, sino tiene que ver con un estado de filiación, ¿no? Es la unión que existe de la dignidad que Dios le otorga al hombre. No se la otorga a los animales, no se la otorga a las plantas, no se la otorga a ningún otro ser creado. Esta filiación, esta dignidad, solamente se la da al hombre, tan es así que le concede el privilegio de sojuzgar, henchir y multiplicar la tierra. ¿Ok? Entonces, bueno, solamente quería dar este comentario acerca de quitarnos un poco la idea de que Dios tiene ojos, manos, pies, cabeza, etcétera, pero que sí los autores sagrados usaron formas humanas para transmitir la enseñanza de lo que Dios puede hacer, ¿no? De lo que Dios, de las acciones de Dios, ajá, de las acciones de Dios. Muy bien. No sé si quedó claro mi comentario, hermanos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mario. ¿Alguien más que quiera compartir de la clase pasada que le quedó grabado? Buenas tardes. Bueno, de mi parte, no, me quedó muy bien lo que sería el simbolismo que pertenece al número 7, sería de la perfección, Ujú. y bueno, la contraposición que sería el número 6, que significaría lo incompleto, bueno, toda la analogía que se hace al respecto. También el apartado que por ahí nos hacía pensar en quién es nuestro Dios, el Dios que lo hace todo perfecto, que así como pudo haber creado el mundo en 24 horas, en menos tiempo, lo pudo haber hecho en miles de años, es mucho más fácil. Y que también Dios en su apreciación teológica y no científica de la creación. En, en, bueno, otra cosa también, pero ahí lo que me quedó es lo de la filiación también, que sería igual a semejanza a Dios que tenemos nosotros como humanos. Y es, bueno, fue otra parte que me encantó, incluso bueno, escuché
No sé, creo que se le trabó ahí a Brenda. clases grabadas y sería de la clase del séptimo día. ¿Me pudieron escuchar algo o no? Querida Brenda, lo último, ahí que lo que más te encantó, ahí ya se quedó grabado, pausado y ya no te Ah, escuché. ajá, creo que mi internet no funciona muy bien. Lo que decía que la parte donde se habló de ese séptimo día, del sábado, me gustó muchísimo, escuché 2 veces la clase, tomé nota, me gustó mucho. Y bueno, eso, la verdad. Y bueno, tengo una pregunta que me encantaría apreciar su respuesta y justamente pensaba que posiblemente eso se ve más adelante en alguna de otras clases que se desarrolle sobre lo que sería el Nuevo Testamento. Pero la pregunta es, quisiera saber desde su perspectiva, desde su... Y ahí quedó trabado tu internet, mi querida Brenda. Me parece que el internet me está jugando a favor porque ahí ya no escuché la pregunta. Eh, Brenda, ¿me escuchas? ¿Cómo vivía Jesús? Brenda, querida, ahí nos jugó mal el internet. Cuando ibas a hacer la pregunta, se pausó. Hola, hola. Sí, lo escucho. Ok, ¿o querés volver a repetirla, por favor? La pregunta sí es, desde su perspectiva, ¿cómo vivía Jesús los sábados? Eso es lo que quisieran por ahí en ese momento, no hace falta que le responda, pero en alguna otra clase supongo yo que, que sí se va a dar por ahí más que nada en lo que sería el Nuevo Testamento y eso. Así que, no, eso es algo que me encantaría apreciar de su parte. Ok, ok, ok. Sí, aunque no es propósito de la clase y que seguramente en algún otro momento lo vamos a charlar. La pregunta de Brenda es, para quien no lo pudo captar, es ¿cómo vivía Jesús el día de reposo, no? ¿Cómo vivía Jesús el día sábado? Bueno, insisto, no podría hacerlo ahora. Mi respuesta más inmediata sería, los vivía como cualquier judío del primer siglo de su época. La observancia del sábado, hermanos, fue evolucionando conforme fue pasando el tiempo en Israel. No se observa la misma forma cuando Israel lo va desarrollando, por ejemplo, en el desierto, va cambiando la forma en que lo van a observar, principalmente en la época de los jueces, la época de la monarquía, habrá un gran influjo del sábado, pero ahora ya unido al templo, ¿no? Los dos reinos que se dividen vendrán a ser también una parte en el cual el sábado se vivirá de manera diferente para el reino del norte como para el reino del sur, porque el reino del norte buscará un lugar para establecer un nuevo templo, el reino del sur seguirá teniendo el culto, la liturgia en Jerusalén. Cambió mucho las observancias del sábado en la época de los macabeos, que esa es básicamente más la herencia que Jesús va a recibir en su forma. Así que sí, cuando lleguemos a Nuevo Testamento, podemos analizar esta parte cuando Lucas hace referencia, el Evangelio de Lucas hace referencia a que Jesús llegó a la sinagoga como era su costumbre en un día sábado y toma el libro del profeta Isaías y comienza a leer. Bueno, ahí ya tenemos algunos indicios de cómo era la liturgia que se establecía en el momento en que Jesús está presente. Pero sí, sería todo un gran recorrido para saber cómo el sábado en su liturgia fue evolucionando, ¿no? Hasta el tiempo de Jesús. Fue muy diferente. Entonces, bueno, en esencia esa sería mi primera respuesta. La vivió como todo judío del primer siglo, como todo judío del primer siglo. Ujú. Ya vamos a analizar cómo eran las liturgias de, de las sinagogas principalmente, porque Jesús vive más en las sinagogas que en el templo. Ajá. Que era muy diferente. En las sinagogas no habría sacrificios, los sacrificios se hacían sí o sí en Jerusalén, por eso es que tenían que subir cada año a la Pascua a ofrecer los sacrificios. Ujú.
Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar en la siguiente clase? Bueno, si no es así, vamos a iniciar. Si no mal recuerdo, también nos quedamos en estar analizando el segundo relato de la creación. Solo para refrescar nuestra memoria, nosotros ya en introducción al Antiguo Testamento hicimos una clara diferencia de aquellos elementos que hacen diferentes estos dos relatos, ¿no? El relato el primer relato es una cosmogonía más acuática, el segundo relato es una cosmogonía más terrestre, ¿no? En el primer relato encontramos que las cosas suceden de manera sucesiva, ¿no? Sucesiva fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día. En el segundo relato, las cosas suceden más pausadas, incluso más separadas en cuanto a forma y tiempo. En el primer relato, el hombre y la mujer son creados en el primer momento, en el mismo instante. En el segundo relato, no. Ajá. La mujer es creada en segundo momento, en una segunda reacción. Bueno, les sugiero que revisen sus notas de la clase de Antiguo Testamento para poder recordar todos aquellos elementos que representaban las diferencias entre ¿cómo se llama? Un relato y el otro. Ahora, nos quedamos nosotros, la clase pasada, voy a compartir la pantalla para que veamos dónde nos quedamos. Pues nos quedamos en este tema que tiene que ver que el segundo relato nos va a hablar de lo que es la amistad que perdura profundamente en el segundo relato. El segundo relato, hermanos, será como la puerta de entrada, más que el primer relato, será el segundo relato quien nos abrirá la puerta para el desarrollo de todos los sucesos que acontecen en los capítulos siguientes e incluso hasta el Apocalipsis. Ajá. Sigue toda la línea del texto sagrado. El segundo relato es el relato que le va a dar sentido a la caída, ajá, más que el primer relato. En este segundo relato habrá un, una identificación de Dios como Jehová o como Yahvé, ¿no es cierto? Y este es un relato donde Yahvé va a crear las cosas. Bueno, es muy importante este segundo relato, ajá, porque entender este segundo relato nos va a permitir a nosotros entender los relatos que tienen que ver con la caída, con Lamec, Caín y Lamec, primero con Abel y Caín, luego con Lamec y Caín, eh, nos ayudará a entender lo que tiene que ver con la Torre de Babel, con el diluvio, con los relatos que están marcados hasta el capítulo 11 del libro de Génesis. Ajá. Dijimos entonces que este es un texto que está lleno de simbolismos. Dios en este relato va a colocar al hombre en el aspecto de su origen. En el primer relato dijimos que la conexión del hombre y de la mujer están directamente vinculados a la palabra de Jehová. Ajá. En el primer relato, el hombre y la mujer están vinculados a la palabra de Yahvé. Y dijo Dios, hagamos al hombre. En este segundo relato, ¿no? Hay un origen diferente y el origen diferente vendrá de la tierra. Incluso les dije que hay un juego de palabra muy interesante porque Adán significa Adam con M al último. En hebreo es Adam y tierra significa Adama, Adama, que contienen en ambos casos la misma raíz, ¿no? El mismo sufijo, diríamos. Este,
Bueno, no estoy ahí, está bien, no sé si es el mismo sufijo o prefijo, pero tienen la misma raíz ambas palabras. Esto significa y esto coloca al hombre, ¿no? Del polvo de la tierra en su esencia y en su origen, ¿no es cierto? Y Dios no se va a convertir en el Dios del primer relato, que es un Dios que hace palabra, sino en el segundo relato se va a convertir en el Dios que es alfarero, que va a realizar no con palabra, sino con sus manos. Ajá. Entonces, es un Dios que como un alfarero va a ensuciarse las manos de donde el hombre va a ser tomado y hará del polvo de la tierra al hombre y a la mujer. Bueno, vimos el tema del jardín. El tema del jardín es fundamental para entender por qué en el primer relato no hablamos de un jardín o de un huerto, sino que hablamos de toda ¿cómo se llama? Una creación portentosa de los cielos y de la tierra, ¿no? Y vemos que el jardín del Edén tiene una clara alusión a las costumbres que existían en las culturas sumerias, donde el rey tenía solamente acceso a su jardín que estaba anexo al palacio real. A ese jardín nadie más entraba, sino solamente el rey, y el rey era el responsable de cuidar todo el huerto, ajá, todas sus plantas, sus árboles, etc. Y los únicos que podían estar presentes o podían acceder o entrar al huerto del Edén, al huerto, perdón, o al jardín de su casa sería su familia, la familia real. Entonces, este relato nos está diciendo, ¿no? Basado en esta explicación de la diferencia de las costumbres sumerias, que Dios también hizo un jardín. Ese jardín es suyo, ¿ah? Y que invitó al hombre y después a la mujer para que fueran parte de ese jardín como su familia, ajá, como su familia. Entonces ahí tenemos el mismo estatus de nobleza igual a la semejanza y a la imagen que tenemos en el primer relato. ¿M? Entonces el hecho de que Dios los invite a su jardín, que los plante en su jardín, ¿no? Y que les dé también cierta autoridad sobre su jardín, le coloca al hombre en la misma dignidad que vimos en el primer relato. ¿Ok? Entonces, este relato, hermanos, antes de continuar, quiero compartir que tres lecciones simbólicas muy profundas. Ajá. Voy a usar este ahora, que tiene que ver para escribirlo. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que nosotros miramos cuando analizamos el tema de este segundo relato? Ustedes ya lo leyeron, espero que hayan hecho la tarea y espero que hayan despacito leído los dos relatos con base ah, en dos versiones o en tres versiones diferentes. Y espero que ustedes puedan sacar provecho de estas tres observaciones que quiero hacer con ustedes sobre el segundo relato, que son muy importantes para entender eh, esto que nos va a permitir a nosotros estar preparados para los sucesos que vendrán después. Entonces, ¿por qué es importante establecer en este primer relato, no? Perdón, en este segundo relato, el estatus del hombre, es decir, dónde Dios coloca al hombre? ¿Mm? Eso es el estatus, el estado que lo coloca. ¿En qué lugar, en qué posición Dios va a poner al hombre y a la mujer? Entonces, en el primer relato los pone al mismo nivel, ¿no es cierto? Los pone al mismo nivel, pero en el segundo relato no, los pone en niveles diferentes, pero es porque hay tres grandes enseñanzas. La primera enseñanza que nosotros tenemos, hermanos, la primera enseñanza que nosotros encontramos es que
al conservar y desarrollar, quiero escribirlo para salir un poquitito de la rutina siempre de que ustedes vean la diapositiva. Así sirve que ustedes también van trabajando la parte mía. Bueno, en este relato, al conservar y desarrollar el estado del, del jardín o del huerto, desarrollar, sí está bien escrito, no sé por qué me lo coloqué ahí. Bueno, al conservar y desarrollar el estado del jardín que nos lo describe correctamente este relato, realmente es es un simbolismo de gracia absoluta. Ajá, es un simbolismo de gracia absoluta. Porque en este simbolismo de gracia absoluta, hermanos, ¿no? Quiere decir que la misión que tiene el hombre, es de cultivar y sobre todo guardar el jardín. Este relato, hermanos, ¿no? Que nos plantea el capítulo 2 del libro del Génesis, nos pone en el tema cuando dice, y Jehová Dios plantó un huerto, estoy leyendo, ustedes ya tienen que saber esto porque ya lo leyeron varias veces, entonces no les estoy diciendo algo desconocido. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El huerto nos lo menciona acá, que es un huerto que era una tierra donde había árboles deliciosos, es un estado paradisiaco. Ajá. Y este estado paradisiaco es un estado de pureza absoluta, ujú, que el hombre tiene la intención de volver de cuidar, de mantener, de cultivar ese estado de pureza, ¿no? Que es dado al hombre por absoluta gracia. El hombre no es quien crea el huerto del Edén, es Dios quien lo crea, ¿no es cierto? Entonces, este simbolismo de pureza manifestado en la gracia absoluta de Dios que le otorga al hombre y a la mujer el privilegio de ser plantados o de ser puestos en ese huerto del Edén, nos va a colocar a nosotros, hermanos, en la perspectiva de qué fue lo que se perdió cuando el hombre peca delante de Dios. ¿Qué es lo que pierde cuando el hombre peca según el capítulo 3? Pues la tierra pierde su dignidad, su estado de pureza. Y por eso vemos en el capítulo 3 que una de las sentencias que toma Dios para culpar perdón, para condenar la tierra es que el hombre va a tener que trabajar con el sudor de su frente, porque espinos y cardos te producirá la tierra. Es decir, que esto que nos está narrando el primer capítulo, el segundo relato, ¿no es cierto? Nos está hablando de un estado de una pureza, de una perfección que evidentemente se va a perder en el relato de la caída. Ujú. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que ustedes puedan ver que el primer relato, perdón, este relato de la creación tiene como fundamento el hecho de considerar qué es lo que se perdió por parte de la caída. Ajá. Bueno, este estado de, de pureza que tiene el huerto del Edén y que se pierde en la caída,
va a mantenerse durante todo el texto sagrado hasta llegar a entender que algún día habrá nuevos cielos y nueva tierra donde morará la justicia de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que al final de la historia, el sentido de pureza y de perfección que el hombre gozó en el primer huerto, en el primer jardín, va a ser recuperado en el tiempo postrero, ajá, en el tiempo final, ya sea en el milenio o en la eternidad. Habrá nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia de Dios, ¿no? Y esto va a ser muy importante para la cosmovisión de un pueblo que va a transitar por todos los siglos hasta nuestros días, con la esperanza, nosotros tenemos todavía la esperanza de que algún día vendrán cielos nuevos y tierra nueva, será algo diferente. ¿Cómo logramos entender esto? Por el relato creacional que aparece en el capítulo 2. Segunda enseñanza que nosotros encontramos al leer este segundo relato, que es muy importante, es que en este relato se impone el mandato, se impone el mandato de reconocer la autoridad divina en el orden ético. Esto es muy importante que entendamos, hermanos. En el orden ético. Eh, si ustedes leen, si ustedes leen el versículo número 9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También dice este relato, ¿no? De una manera muy interesante, dice este relato que Dios también hizo eh, el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de la vida o el árbol de vida, y también hizo otro árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿cómo nosotros consideramos a este orden ético manifestado en este relato? Pues a través de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que este relato nos quiere mostrar en relación a nuestra condición frente a Dios? ¿No? Pues tiene que ver con lo ético, con lo moralmente correcto. ¿Cómo nosotros definimos lo moralmente correcto cuando tenemos conciencia de aquello que está bien o de aquello que está mal? Ujú. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, miente, sabe que mentir está mal, ¿no? Eso ya lo vemos en el relato de la caída, cuando los ojos del hombre y la mujer fueron abiertos y reconocieron que estaban desnudos. ¿Cómo nosotros reconocemos que está mal robar o mentir o adulterar o fornicar o qué sé yo? Todo aquello que moralmente está equivocado. Bueno, por este conocimiento que el hombre ha tenido de tener la conciencia desde su creación, de saber lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Entonces, estamos hablando de lo ético, ¿no?
La ética se encarga de estudiar la moralidad de los actos del ser humano. Ujú. Entonces, lo que es moralmente correcto para una sociedad será lo bueno, estará bien hacerlo, ¿no? Y lo que está en una sociedad moralmente marcado como un delito, como un pecado, entonces automáticamente se cataloga como algo que está mal. ¿Cómo logramos eso? Son muchos los factores. Ya ustedes tendrán su materia de ética, ya tuvieron la materia de ética cristiana y entendieron cómo se manejan los actos morales, ¿no? Bueno, entonces en este relato, cuando se planta un árbol que tiene que ver con el conocimiento de lo bueno y de lo malo, estamos entonces ante la presencia de lo que significaría la autosuficiencia moral del hombre frente a Dios. Entonces, este árbol, ¿no? Lo que sucedió, lo que nos dio, Dios nos dio en el tiempo en que fuimos creados, que fue la libertad de poder decidir entre lo bueno y lo malo, este, se coloca ahora después de la caída en una lucha abierta de nuestra autosuficiencia moral. Ahora es el hombre quien quiere determinar aquello que es correcto y que es incorrecto. Por eso es que Dios, durante toda la literatura que nosotros estaremos analizando, Dios se va a encargar de dar sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, sus ordenanzas, sus estatutos. Ajá. Y entonces Dios fijará su moralidad, ¿no? Y le dará algunas, serán moralidades que actuarán de acuerdo a un aspecto social, pero habrá moralidades de Dios que permanecerán durante el tiempo. Ujú. Ahí la diferencia entre la ley moral de Dios establecido en los 10 mandamientos, que creemos nosotros que no ha fenecido, que no ha terminado, y están, por ejemplo, las leyes morales que se dieron en las leyes mosaicas, que muchas de ellas nosotros entendemos que ya no son observables en nuestro tiempo. Pero ¿qué es entonces lo que analizamos en este segundo relato, hermanos? Que el hombre siempre ha querido establecer su propia moralidad, ajá, su autosuficiencia, decir, yo digo lo que es bueno y lo que es malo. Ajá. Entonces la sociedad hoy en día sigue estableciendo sus propios estándares morales, algunos carentes de ética, ¿no? No solamente en el ámbito del mundo, sino también en el ámbito eclesial, me parece a mí, en el ámbito religioso hay muchos líderes que están estableciendo sus propias moralidades o sus propios juicios de valor o sus propios aspectos éticos, pero basados en su propia conveniencia. Entonces, este relato nos habla de la importancia que tiene la moralidad de Dios, ¿no? La moralidad de Dios. Bueno, tercera lección que encontramos en este relato. Ujú. La tercera lección o el tercer elemento fundamental que encontramos en esto es la promesa de la integración, o la promesa de la integración humana, que esto es algo hermoso, en el matrimonio. Ujú. En el matrimonio. Fíjense que este relato, a diferencia del relato anterior, establece el vínculo matrimonial y es curioso, hermanos, que nosotros entendamos que para este momento el concepto de familia no estaba
absolutamente desarrollado. Por esto es que estos relatos se escriben mucho tiempo después, donde los conceptos de lo que es el círculo familiar o lo que es el vínculo de familia ya se hayan muy arraigados. Entonces, este relato, hermanos, ¿no? Porque dice, dejará tanto al hombre, a su padre y a su madre. O sea, ya habla de estatus o de modelos de familia ya más avanzados, que evidentemente en la creación, pues no existían esas figuras de papá, de mamá, de hijo, de hija, de esposo, de esposa, ¿no? No existían. Estamos en el ámbito de la creación, pero es curioso que el redactor sagrado haya incluido dentro de los ámbitos creacionales el tema de la familia, ¿no? Incluido el tema del matrimonio. Entonces, miramos cómo esta institución, ¿no? Del matrimonio, como lo fue el sábado, ¿no? O el aspecto de la recreación, ¿no? De Dios, del hombre, perdón, en el día de reposo, vemos ahora la institución del matrimonio en este segundo relato, donde hay la promesa de que la integración humana a través del matrimonio, ¿no? Se dará buscando la felicidad, la felicidad en la relación interpersonal, porque lo que hace una pareja es una relación interpersonal, es decir, es una relación con otra persona, lo hace a través de dos elementos, ¿no? Buscando la felicidad en la relación interpersonal de, de complementariedad y de amor. Si ustedes se dieron cuenta, en este relato, el hombre es creado primero, ¿no es cierto? El hombre es creado primero y la mujer es creado en segundo lugar. Entonces, muchos han interpretado, principalmente las culturas patriarcales, ahora nosotros en que le llamamos las culturas machistas, se ha interpretado que el hombre, al ser creado primero, es un símbolo de autoridad sobre la mujer, porque la mujer fue creada después del varón y fue creada de él. Ajá, fue creada de él. Entonces, esto lo coloca en un plano de superioridad. Y es ahí donde se desarrollan todas las cosmovisiones de opresión hacia la mujer, ¿no? En donde el hombre ha, tal vez por su constitución física más robusta, más, más de cazador, más de conquistador, ha hecho de la mujer pues su presa fácil. Y entonces nosotros vamos a ver cómo esta cosmovisión que se da después de la caída coloca a la mujer en un plano de subordinación. Ustedes saben que lo subordinado es lo que está abajo, ¿no? Un empleado está subordinado a su patrón, el patrón siempre va a estar arriba y el trabajador va a estar siempre abajo y va a estar a las órdenes del patrón porque está subordinado. Entonces, entender que el hombre al haber sido creado coloca a la mujer en un estado de subordinación va en contra de lo que realmente el texto sagrado nos está manifestando. ¿Qué es lo que nos dice el texto en este relato creacional sobre la relación entre un hombre y una mujer? Bueno, nos dice lo siguiente. El hecho de que el hombre haya sido creado primero no es un signo de superioridad, sino más bien es un signo de soledad. De soledad. De ahí la expresión que nace de la boca de Yahvé cuando dice que el hombre lo colocó al huerto, le dio ciertas tareas, eh, colocar nombre a los animales, etcétera, pero dice que
No es bueno, versículo 18 dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces el hecho de que el hombre haya sido creado primero no es autoridad, es soledad y una soledad profunda, una soledad que hace al hombre incompleto. No lo hace inservible bajo ninguna circunstancia, lo hace incompleto. Ajá. Por eso el versículo siguiente, el versículo complementa la frase de Yahvé cuando dice, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Que en la institución del matrimonio, el matrimonio es el signo creacional por excelencia, no de una relación de subordinación, ya dijimos, ¿no? Sino en una relación de coordinación, donde el hombre y la mujer actúan en el mismo plano de igualdad, porque es ayuda idónea. La mujer es la única que puede complementar al hombre y el hombre es el único que puede complementar a la mujer porque de él fue tomado. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entender el papel del hombre y la mujer en un plano de coordinación rompe, destruye la idea de que la mujer es subordinada al hombre. Eso no estaba en el plan de Dios, no estaba en el ámbito creacional. Ujú. Ya después sí, vamos a ver cómo la mujer tiene papeles de subordinación, etcétera, y el texto entiende que es producto de la caída, pero ahora estamos colocados en el ámbito creacional. Ujú. Tan es así, queridos hermanos, que nosotros miramos cómo el texto hebreo dice cuando eh, versículo 23, dice, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, ¿no? Porque del varón fue tomado. La palabra varón, hermanos, se escribe ish en hebreo. Esto significa macho, ¿no? O varón. Y la palabra para escribir o para denominar a la mujer en hebreo es Isha. Si se dan cuenta, vienen de la misma raíz eh, para determinar el plano de pertenencia en un concepto de igualdad. Ish e Isha significan lo mismo, vienen de la misma raíz. Ajá. Y entonces, esta denominación, este juego de palabras, lo mismo que sucede con Adam y Adama, coloca a la relación entre un hombre y una mujer en un plano de igualdad, en un plano de complementariedad. El hombre se complementa con la mujer y la mujer con el hombre. Ujú. Entonces es un pecado el machismo, hermanos. Es un pecado, porque eso, el que es machista, el que humilla a la mujer, el que la maltrata, el que la sobaja, el que la ve por debajo del hombro, diríamos, está en su condición de pecado. Ajá. Está ejerciendo la caída, su hombre carnal está todavía presente. Ujú. Entonces, todo acto machista que tiende a denigrar, a denostar a una mujer, es un acto de pecado, es un acto de pecado. ¿Mm? Y tiene que verse y tratarse como tal. ¿Dónde se da la mayor relación de desigualdad entre un hombre y una mujer? En el matrimonio, ¿no? Cuando el hombre ve a la mujer solamente como un objeto. Incluso hay muchos chistes machistas que tienen que ver con esto, ¿no? Decían los antiguos en mi tierra, ¿no? En México hay un dicho que dice, la mujer sirve para, la mujer es, ¿cómo era? Sirve para dos cosas, para el petate y para el otate. El petate en México significa
es como un pequeño colchón o colchoneta, ¿no? Que se pone en el suelo, que es fabricado de manera artesanal eh, en fin. Y el metate es un instrumento de cocina. Antes, nuestras abuelas en México cocinaban con una piedra grande que agarraban un metlapil, que es otra piedra que sirve como rodillo, ¿no? Como rodillo para hacer la comida. Entonces, ¿qué significaba ese dicho? La mujer solamente sirve para acostarse, para tener hijos, para tener sexo y para la cocina. No sirve para otra cosa más. Eso perduró durante mucho tiempo y muchos cristianos todavía siguen ejerciendo una actitud machista contra la mujer, ¿no? Yo conozco a veces, he visto muchos hermanos que ellos van caminando adelante y la mujer va atrás, caminando detrás de ellos, ¿no? El hombre dice, bueno, me voy a bañar y la mujer le tiene que tener preparado todo, ¿no? La ropa, tiene que tener la comida, los niños listos y el hombre es el señor de la casa. Eso, hermanos, no fue el propósito de Dios, ¿no? Y tenemos que romper con todas las actitudes machistas que denigren a la mujer. Si realmente hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos decimos cristianos y decimos que hemos aceptado el Evangelio de Cristo, tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y uno de ellos es este estatus de la mujer de igualdad con el hombre, ¿no? De complementariedad y sobre todo de amor. No voy a dar una cátedra ahora, ¿no es cierto, hermano? Ya manejaré cuando veamos la actitud de Jesús hacia las mujeres en el Evangelio de Lucas o cuando veamos las cartas paulinas que tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Incluso la literatura apocalíptica nos habla de que la esposa es la novia del Cordero, etcétera. Nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene que nosotros vivamos, ¿no? Este evangelio y erradiquemos cualquier acto de violencia y de discriminación. El hecho de que la esposa se prepara para hacer la comida y el hombre, esto es una porquería, esto no sirve, esto sabe mal, esos son actos de violencia que no deben ser, ¿no es cierto? Los que vivimos en hogares donde se ejerció violencia intrafamiliar, sabemos lo difícil que es ver que un esposo le pegue a la esposa, ¿no es cierto? Y casi la mate. Los feminicidios hoy en día, hermanos, son producto de la caída, son producto de personas, ¿no es cierto?, que en pecado no han vivido el evangelio y siguen creyéndose superiores y por eso terminan matando a muchas mujeres. Erradiquemos esto, hermanos. El machismo va contra el evangelio, contra el evangelio. Así que a veces sí, bueno, debemos tener muy cuidadoso con los chistes machistas. Lo reconozco, a veces decimos algún chiste que denigra a la mujer. También, bueno, eso tenemos que quitarnos de nosotros, ¿no es cierto? Porque eso no estaba delante de Dios. Pero ahora, siendo justos en el comentario, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? Bueno, nos metimos de un papel de subordinación de la mujer en aspectos patriarcales, nos saltamos el aspecto bíblico que tiene que ver con la coordinación y nos subimos ahora en otro nivel que ahora es la supraordinación, ¿no? Que este es el fenómeno que ahora estamos viviendo en los movimientos feministas. La mujer tiene todo derecho de expresarse libremente y luchar por sus causas. Yo siempre he dicho, la mujer no tiene que luchar por el reconocimiento de nada. Ya Dios se lo dio desde la creación, ¿vieron? Desde la creación Dios ya le dio la dignidad a la mujer y Cristo la viene a redignificar. Entonces, viviendo a Cristo, la mujer vive en la dignidad eh, que el hombre tiene. Ujú. Pero ¿qué es lo que vemos hoy? Estos movimientos feministas radicales en donde ya estas mujeres están haciendo lo mismo que están juzgando. No se dan cuenta que están ejerciendo la misma violencia de la cual ellas están siendo objeto, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hacen?
Bueno, ahora quieren estar por encima del hombre y quieren ahora hacerle pagar al hombre castigándolo, matándolo, insultándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pasamos de un plano de subordinación a un plano de supraordinación y ahí entonces se rompe también el propósito de Dios. Cuando una mujer no le da el lugar a su esposo, no lo honra como la cabeza de su hogar, ¿no es cierto? Está atentando contra el orden de Dios, ¿no? Está atentando contra lo que Dios ha querido darle tanto al hombre como a la mujer. Si la mujer se cree empoderada y quiere hacer todo, ¿no? Y ya tipo Shakira, donde dice que las mujeres no lloran, si las mujeres facturan, estas acciones tampoco son evangélicas, tampoco pertenecen al evangelio de Dios. Las mujeres tampoco tienen ninguna autoridad de ejercer dominio sobre el hombre. Hay muchas mujeres que terminan matando, maltratando al esposo. Oh, díganme si no he conocido casos de esa naturaleza, donde la mujer es la que manda, la que dice, la que ordena, el pobre hombre, ¿no es cierto? Sí, mi vida, sí, mi amor, y pobre hombre, ¿no? Eso tampoco es correcto. Mujer y hombre tienen que buscar la complementariedad en el amor, donde las funciones que los hacen diferentes puedan encontrarse como un complemento de amor profundo, de amor mutuo, de amor leal, ¿no? Entonces, el haber sido Ish e Isha, ¿no es cierto?, los coloca a los dos en la misma categoría. Varón y varona los coloca en la misma categoría. Ninguno es más que el otro. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Se ha entendido un poco o mucho o nada de las tres grandes lecciones que encontramos en este interesantísimo relato de la creación? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor? Sí, muy interesante, muy lindo. Muchas Mucho que gracias. aprender. Quería hacer una pregunta sobre el Isha. Yo tengo una Biblia y ahí usted puso con dos S, Isha. Y Sí, acá está con una S. sí, Está bien válido. sí, depende del autor y depende de qué hebreo Ah, sea y depende está de qué bien, está bien. gramática utilicen, pero puede ser con una o con dos S. Está bien. Gracias. De nada. ¿Alguien más, hermano? Interesante, ¿no? Me parece que cuando uno ya mira los relatos así desde esta perspectiva se da cuenta que es mucho más profundo de lo que nosotros podríamos haber pensado y las implicaciones que tiene. O sea, fíjense estos tres puntos que nosotros vimos. La implicación para nuestra vida cristiana es la esperanza de saber que algún día habrá cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Lo segundo es que nosotros seguimos manteniendo moralidades que a veces no van a favor del propósito de Dios, ¿no? Y la tercera implicación es que muchos cristianos ya no creen en el matrimonio, ya piensan el matrimonio es algo obsoleto, no lo miran como tal. Mira, la mujer dice, yo casarme para que me mantenga un hombre o para que me mande un hombre. Esos conceptos son contrarios a lo que Dios quiere. ¿Sí? Adelante, Rocío. Hola, buenas tardes. Hola. A mí por ahí no me quedó muy claro el segundo punto que es de la ética, digamos, que se impone el mandato de reconocer la autoridad divina en el orden ético. Como que esa no me quedó bien clara. Si podrías volver a explicar. Con todísimo gusto, mi querida Rocío. Cuando nosotros nos colocamos en este relato y vemos que hay un árbol de la ciencia del bien y del mal, evidentemente estos relatos, recuerden ustedes que han sido elaborados ya mucho tiempo después, cuando ya hay una conciencia plena en Israel de todo lo que Israel ha vivido durante mucho tiempo. Fíjense ustedes que estos relatos, muchos los datan, y permítanme inclinarme hacia esa postura, muchos datan la redacción de estos relatos en la época del exilio. Imagínense ustedes, estamos hablando del
700, 600, más bien del 600. De 600. A mí se me van las fechas. Del 500, 586, 587, cuando se da el tema del exilio. Para esa fecha, Israel ya tiene conciencia de aquello que ha hecho bueno y de aquello que ha hecho malo. Recuerden que uno de los graves problemas que tuvo Israel, que los llevaron al exilio, tanto del reino del norte como el reino del sur, fue la condición ética. Ellos no guardaron la moralidad de Dios. ¿En qué sentido lo hicieron? Adorando otros dioses, ¿no? Casándose con mujeres que no tenían que casar, creyendo en otros dioses, adorando a otros dioses, cometiendo idolatría, fornicación. Muchos en Israel vemos relatos de que se sacrificaban a sus hijos como en otras costumbres paganas. Entonces, este relato trata de establecer que desde un principio Dios dio este sentido ético, ¿no? Entonces, cuando todos nos remontamos hacia la creación, pues nos damos cuenta que desde ese momento Dios había ya establecido un orden ético, un orden en donde en libertad nosotros sabríamos, ¿no? Lo que sería correcto y lo que sería incorrecto. Esta moralidad de Dios o este orden ético de Dios, el hombre lo siguió y lo seguimos teniendo hasta ahora, pero no perfecto, no perfecto, porque nuestra moralidad, insisto, ha sido muy cambiante, está determinada por muchos factores, nuestros actos éticos de decisión están determinados por muchos factores, ¿no? Por muchos factores, principalmente sociales y culturales. Pero qué es lo que nos dice este relato? Que este orden ético, este orden de moralidad, de lo bueno y de lo malo, que Dios estableció desde un principio, el hombre lo siguió manteniendo más allá de su caída. Ajá. Porque el hombre sigue teniendo ese sentido de tener ese árbol dentro de nosotros. Nosotros seguimos teniendo simbólicamente ese árbol en donde decidimos hacer lo bueno o hacer lo malo. Por eso es que el grave problema que ha tenido el ser humano desde la caída, según nos lo narra el capítulo 3, pues ha sido de su autosuficiencia. El hombre se ha creído autosuficiente para determinar sus propias acciones, ajá, para determinar lo que está bien y lo que está mal. Pero ya en el relato creacional a nosotros nos coloca en el plano de decir, no, Dios ya había establecido un orden ético. Lo bueno y lo malo le pertenece a Dios y el hombre debe estar consciente siempre de inclinarse hacia lo bueno, siempre. Desafortunadamente, la manera que tiene el ser humano para justificar sus acciones es porque en la caída, la desobediencia hizo que nosotros fuéramos inclinados hacia lo malo también. Entonces, hoy tenemos esa grande lucha de hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y esa lucha que nosotros tenemos siempre de hacer lo correcto está inspirada en el relato de la creación, en este orden de lo bueno, de lo correcto, de lo puro, de lo sagrado, de lo perfecto, de la confianza, de todos esos valores que hoy el ser humano en su decisión de no hacer lo correcto, termina haciendo lo opuesto. Básicamente en eso podría yo resumir la idea del por qué se impone el mandato en este relato de reconocer la autoridad divina en el orden ético. Dios siempre va a establecer lo que es correcto. El hombre se va a empeñar de hacer lo contrario, de hacer lo contrario. Y para muestra nosotros mismos, donde nosotros nos sentimos con mayor culpabilidad, pues cuando fallamos en nuestro juicio de hacer lo correcto y terminamos haciendo lo incorrecto o lo malo. Muy bien, espero haber contribuido un poco más, mi querida Rocío, a ampliarte la duda o a explicarla. Bueno, esto es interesantísimo, hermano, porque en serio, o sea, las acciones que nosotros hoy llevamos a cabo, las decisiones que tomamos, de decir miento, no miento,
mato, no mato, violo, no violo, adultero, no adultero, vienen en este acto de autosuficiencia. ¿Y qué decimos? Ah, bueno, lo voy a hacer, al fin que Dios me va a perdonar después. Bueno, el relato de la creación nos dice, no, siempre tenemos que inclinarnos a hacer lo que en ese momento existía, lo que en ese momento estaba, lo correcto, lo bueno, siempre. Esa es la idea. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algo que quieran agregar, compartir? Esme. A mí me llama mucho la atención en el primer punto cuando dice que cuando el hombre peca, la tierra pierde su dignidad. Y es ahí a donde pues llegaríamos a los tiempos de ahora, ¿no? Que cómo está nuestra tierra, ¿no? Cómo está pues toda nuestra en general, ¿no? Yo recuerdo quizá a lo mejor de nuestra tierra cuando yo era niña a lo que ahora es, pues ya no se da ni siquiera las frutas, las verduras con esa misma calidad, pero también ahora el pecado está de una manera bárbara, ¿no? Por donde sea, ahora con todo lo que se ha permitido, los gobiernos han permitido, pues el pecado ya se puede, ahora se tiene que hasta respetar, ¿no? Al pecador ya no se le puede ni siquiera mirar o querer exhortar o decirle estás mal, ¿no? Tenemos que tener hasta sumo cuidado en cómo hablarles, ¿no? Porque podríamos caer nosotros en una situación de hasta perder nuestra libertad, ¿no? Y pues ahora entiendo que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Sí, exactamente, mi querida Esme, esta condición que hoy tiene nuestra creación, nuestra en el sentido no porque la hayamos hecho, sino porque vivimos en ella, es un signo muy claro de las consecuencias de la caída, ¿no? Lo que en ese jardín que era hermoso, era perfecto, que era bañado por los ríos, ¿no? Por 4 ríos maravillosos, es un estado paradisiaco que evidentemente hoy, en la teología paulina, Pablo reflexionaba y decía que hoy la tierra gime como una mujer con dolores de parto, esperando su propia liberación, ¿no? Su propia restauración. Por eso el apóstol Pedro decía que habrá cielos y nueva tierra donde more la justicia de Dios. Hay una esperanza para la creación. Pero hoy miramos que el mayor depredador de la tierra es el hombre, el mayor, el mayor asesino de la creación, pues es el hombre mismo. El hombre que tenía que ver si el hombre que tiene que multiplicar y fructificar y cuidar de la tierra ahora se convierte en su propio verdugo, ¿no? Pero esto es producto de la caída. Espinos y cardos te producirá la tierra, ¿no? Y ahora con el sudor de tu frente comerás. Esto es un signo de la maldición de la tierra, que fue por causa del pecado. Dios no lo quería, pero por causa del pecado sucedió. Así es que esperamos la redención tanto del hombre como de la tierra misma. Muy bien. Pues si no hay ningún otro comentario, hermanos, vamos a irnos a un receso. Vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos para ver las rupturas. Ya vamos a empezar a entrar en el capítulo 3, del capítulo 3 al capítulo 11, y se van a dar cuenta cómo este relato, el que estamos hablando, insisto, es la puerta que nos hace mirar o entrar hacia el drama de la caída, del pecado y de un montón de cosas que se suscitaron. ¿Ok? Así es que vamos al receso, 10 minutitos y volvemos.